Muy bien, muy bien. Estamos entonces ya en este segundo, bueno, ya en el tercer espacio de aprendizaje. La semana pasada, perdón, en la última clase estábamos hablando acerca de la semilla de Dios en el ministro. Y la clase anterior estábamos hablando de la primera decisión que es importante que tomemos como siervos de Dios, como ministros de Dios. Si ustedes recuerdan, hablábamos de lo importante que es la decisión nuestra de ser barro en las manos del alfarero y no una vasija en las manos de la iglesia. Vamos a estar mencionando eso un poco. Y esa era la primera decisión. La segunda decisión que estábamos retando a tomar es la decisión de que siempre ser tierra fértil para la semilla, para la palabra de Dios. Y espero de verdad, y voy a dejar ahorita en unos momentos, mi esposa es muy buena para hablar acerca de devocionales personales, y voy a dejar que mi esposa comparta un poquito de una manera, no la única manera que existe, pero una de las maneras de tener un devocional personal. Y siervos, pastores, maestros de escuela dominical, les animo a que si no lo están haciendo, tengan su devocional personal, ese tiempo en el que ustedes, en el que ustedes permiten que Dios les hable, en el que ustedes permiten que la semilla de Dios entre. Y voy a tocar algo que no mencioné en la clase anterior, pero a veces estamos tan heridos porque algo no salió bien en la iglesia, un proyecto no salió bien, preparamos una clase y no fue la gente, o pensamos que no nos pusieron atención, o tuvimos un proyecto muy tremendo en la iglesia y la gente no participó, o alguien nos criticó y estamos heridos. Y hay heridas en nuestra vida. Y en esos momentos, óigame, en esos momentos cuando uno no quiere leer ni la palabra de Dios, no quiere que nadie se meta en la vida de uno, no quiere eso, es cuando Dios te va a decir, esas heridas en tu vida van a ser surcos para que yo plante nueva semilla, o van a ser heridas en las que tú te vas a desangrar y vas a llegar al punto en que la tierra de tu corazón se va a poner muy dura, o tal vez ya estás en el punto en que hay piedras. Ustedes recuerdan, les animo a que vean la clase una vez más y permitan que esto se convierta en una decisión. Así es que la segunda decisión es que vamos a seguir siendo tierra fértil para que la palabra de Dios continúe siendo semilla en nuestros corazones y no solo información para sermones, para estudios bíblicos, para las células, para el discipulado. Tiene que haber un tiempo en la vida de todo siervo en el que hace su devocional. Entonces voy a permitir ahorita que mi esposa comparta con ustedes y tomen nota de cómo pueden, una de las maneras que pueden hacer su devocional. Si ya lo están haciendo, tal vez esto les va a traer un poquito más de ideas, un poquito más de ayuda. Si nunca lo han hecho, esta es una manera en que pueden hacerlo. Así es que los dejo en este momento con la pastora Karina. Hola, buenas noches otra vez. Ya fui a revisar el pavo y aún no está. Solo antes de comenzar, me gustaría que abrieran sus micrófonos y me compartieran un poco cómo es su devocional diario. Así rapidito, ¿qué pasos ustedes siguen? Cada quien tiene su tiempo, su espacio y su forma de hacerlo, de estar en esa intimidad con el Señor. Entonces, me gustaría que cada uno me compartiera, o bueno, 2 o 3 me compartieran para no quitarles mucho tiempo, cómo es su devocional. Entonces, abran sus micrófonos, vamos a escucharnos. Amén. ¿Quién va a hablar primero? Hay una dama ahí que habló. ¿Quién va a hablar primero? Amén. Amén. Cuéntenos, amén, hermana, cuéntenos. Mayra. Dios les bendiga. Dios le bendiga. Doy gracias a Dios primeramente, pues yo es primera vez que estoy con ustedes reunidos, porque por motivos obvios no había podido estar, pero le doy gracias al Señor porque ya estoy pues aprendiendo un poco más de la palabra del Señor. Y pues en mi conexión con el Señor cada día es pues levantarme primeramente, darle gracias al Señor. De ahí pues no postrarme a adorar en el momento porque
Pues a ustedes yo les puedo mentir, pero a Dios no. Pero ya después yo pues despacho a mi esposo, él va a trabajar, después que se va a trabajar a las 4 de la mañana, empieza mi devocional personal con Dios, ahí en mi cuarto, y a solas con Dios, tal vez a veces una media hora, a veces una hora, a veces hora y media, y pues dándole gracias a Dios, y eso es todos los días de mi vida personal. Otra de la forma que lo hago cuando estoy sola, a veces ser después del almuerzo, que quedo sola, ahí es cuando yo aprovecho. Dios les bendiga, mi nombre es Mayra y espero que esta clase me ayude mucho. Para la honra y la gloria del Señor, estoy sirviendo aquí en la iglesia de Dios de Nazareno en Sabá. Y pues le doy gracias al Señor primeramente, gracias por su vida, que Dios bendiga su vida de una manera muy especial. Amén. Gracias, hermana Mayra. A ver, ¿alguien más así rapidito con su devocional diario? Háblenos un poco de su devocional diario. Hermana Kenia, la veo que le está moviendo ahí y no, nada más el micrófono. No quiero activar el micrófono y no se me activaba. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Pues cada día me gozo, estaba aprendiendo más de la palabra del Señor, ¿verdad? Y pues yo me congrego aquí en la iglesia Nazareno, en Sabá, mi pastor, el pastor Henry. Pues a diario, hermanos, me levanto en la mañana, ¿verdad? Y lo primero que hago es dar gracias al Señor. Y sí, ahorita actualmente estoy leyendo el libro de Deuteronomios. Y lo que hago cada día es tomar un verso o una palabra que llama mi atención y trato de escudriñarla y meditar en ella y ponerla en práctica en mi vida. Es lo que trato de hacer siempre. Dios les bendiga. Gracias, hermana. Bendiciones. Una última persona, a ver. Un hombre, ya van dos mujeres, qué bárbaro. Sí, ¿qué pasó, hombres? ¿Qué pasó, hombres? A ver, alguien que no es pastor ahorita, uno de los hombres ahí que comparta, ¿cómo está la situación? Ya los veo que se están riendo, ahí están nerviosos. A ver, sí. Uno de los hombres para quitarnos el cero. Muy bien, ¿quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Ahora, ok, damos. Hermana Wendy, ya. Hermana Wendy, le tocó a usted, hermana Wendy. Bien, Dios les bendiga, hermano. Pues no quería activar el micrófono porque toda la vida estoy en un hospital y de aquí estoy recibiendo la clase. Entonces, por mucha bulla acá no lo quería activar. Pero pues, yo le doy gracias a Dios porque es primera vez que estoy en la clase, porque por motivos también no había podido recibir la clase. Y hoy pues decidí recibirla aquí donde estoy. Y yo pues en la mañana mi devocional, cuando yo me levanto, pues le doy gracias a Dios por el día que los dio un nuevo día más de vida. Y pues adorarlo, no lo adoro, ¿verdad? Solo a veces busco la Biblia y leo unos pasajes de la Biblia. Y Dios le bendiga. Eso es lo que es. Una de las cosas en las cuales para nosotros tiene que ser importante el tiempo que dediquemos en esa intimidad. A veces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, mi esposo se va a las 6:30 de la mañana o a veces antes y se va corriendo, oramos y ya, o sea, sale corriendo, no compartimos, pero por ejemplo, un día como hoy que los dos descansamos, nos tomamos el tiempo y lo que yo leí lo comparto con él, lo que él leyó lo comparte conmigo y nos ponemos a meditar en eso y eso es de lo que ha estado hablando mi esposo, la semilla. La palabra tiene que hacer semilla en nosotros y la parte del devocional, yo les animo mucho a que compren un cuaderno que solo sea su devocional, solo lo que el Padre hable con ustedes. Entonces, ciertamente nos vamos a tomar un tiempo para oración, unos 5 minutos antes de abrir la palabra.
Yo ahorita estoy en el libro de Juan. No estoy buscando, como dice mi esposo, no estoy buscando predicaciones, no estoy buscando a quién le voy a hablar de lo que lea ese día. Estoy buscando la semilla para mi vida. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar a mí? Entonces, yo estoy leyendo el libro de Juan ahorita, leo todo un capítulo de Juan, de ahí subrayo lo que más me ha llamado la atención y luego medito en él. Después, ya que lo tengo por escrito de lo que está hablando el pasaje en ese momento, entonces ya veo, ok, ¿cómo es que esto aplica para hoy en mi vida? Y de repente nos vamos a encontrar con mandamientos que el Señor es bien específico para cada uno de nosotros, pero que cada mandamiento de verdad siempre viene con una promesa. Entonces, pero necesitamos tomar esos 15 minutos en los cuales, para muchas personas, bueno, ya es más tiempo, pero si ahorita es establecer una disciplina, podemos comenzar con 15 minutos, 5 minutos de oración, 5 minutos de lectura y para escribir. Entonces, después de ahí, vamos a orar ya de una forma distinta porque es cuando el Señor ya nos habló, ya nos dijo qué hacer, cómo hacer y nuestra promesa. Entonces, yo creo que la intimidad con el Señor es lo más importante. Si nosotros queremos que la palabra haga semilla, nosotros tenemos y necesitamos esa intimidad. Entonces, yo a veces, él está, yo ando ahí abajo, lo que sea, y él está enseñando algo, pero yo ya sé lo que él está enseñando porque él ya tuvimos esa intimidad en la palabra y sé perfectamente lo que él está hablando. Así es con el Señor. Nosotros tenemos que saber los tiempos del Señor. Pero para eso solo se necesita la intimidad. Si nosotros no tenemos esa intimidad, hay veces que de verdad nosotros hemos dicho, ¿por qué le pides tanto al Señor? Solo escúchalo. Y solo lo único que necesitamos hacer es escucharlo. Y Él manifiesta y Él nos habla, no solamente a través de su palabra, sino también en los momentos de silencio. Hemos hablado bueno, no sé, hemos hablado de las disciplinas espirituales y una de las disciplinas espirituales es el silencio. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar al Señor. Otra de las ventajas de tener tu cuaderno devocional es, yo siempre le pongo la fecha y de repente me doy cuenta que digo, wow, esto el Señor ya me lo estaba hablando desde el año 2016 y yo todavía no hago caso. Entonces, si el Señor me lo vuelve a repetir, es porque todavía está trabajando en mí. Entonces, el devocional es bueno porque te haces un autoexamen. Segundo, aprendemos a escuchar al Señor. Y tercero, aprendemos a obedecer. Porque siempre, les aseguro que siempre hay un mandamiento, pero el Señor, siempre que nos pide algo, es porque nos lo va a devolver al 100%. Entonces, les animo mucho a que hagan su devocional. Si tienen alguna pregunta, no les quiero quitar mucho tiempo de su clase, pero si tienen alguna pregunta, por favor, escriban en el chat. Mi esposo o yo les estaremos contestando o dando los pasos cómo hacer un devocional, pues, de acuerdo a sus tiempos. Entonces, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, importante, si no le ha añadido esto a su devocional, es importante que haya un tiempo de oración, y este es devocional personal. Es importante que haya un tiempo de lectura, es importante que haya un tiempo de escritura. Escriba algunas cosas, lo que Dios le está hablando, y óigame bien, pastores que están aquí, maestros de escuela dominical, nada de ponerse a hacer el sermón a la hora de su devocional, ¿ok? Cierto. Porque eso pasa. Empezamos a leer nuestro devocional y decimos, esto está bueno para el sermón.
y se acabó el devocional. Ya no es un tiempo con Dios, ya es una preparación del devocional, ya es, perdón, del sermón, ya es para la iglesia y resultamos predicándole a la iglesia lo que Dios nos había dicho a nosotros. Y eso no puede pasar. Mucho cuidado con eso, familia. Es totalmente distinto. Yo tengo cosas escritas que tal vez nunca las llegue a predicar. Mi esposa tiene cuadernos y cuadernos y cuadernos de notas de años que Dios le ha estado hablando a ella. Y nunca lo ha predicado y tal vez nunca lo vaya a predicar. Pero esa es palabra de Dios para ella. Y es importante. Ahora, ¿por qué escribirlo? Porque hoy Dios me dijo esto y esto. Hoy Dios me dijo esto y esto. ¿Por qué escribirlo? Porque cuando uno escribe, uno pone en orden todos los pensamientos que hay en la cabeza. Porque yo puedo decir, oh, ay, sí, Dios me habló tan bonito. Ok, ¿qué te dijo Dios? Pues muchas cosas. No, ¿qué te dijo? Escríbelo, escríbelo. Hay una parte en la Biblia donde Dios le habla a un profeta y le dice, escribe la visión, escríbela. Y óigame, si no hubieran escrito a las personas que Dios le hablaba, no tuviéramos la Biblia. Entonces, muy importante, por favor, que escriban lo que Dios les está hablando. Entonces, un tiempo de oración, un tiempo de lectura y un tiempo de escribir. Muy importante, escriban lo que Dios les ha dicho, lo que han meditado. Una hermana decía, yo medito y miro cómo lo aplico a mi vida. Ok, qué bueno, escríbalo. Dios me habló de esto y esto, lo voy a aplicar de tal manera y en un mes o 2 meses voy a revisar lo que escribí para saber si ya estoy cumpliendo con lo que Dios me dijo que hiciera o si simplemente quedó escrito en un cuaderno. Muy importante ese tiempo de devocional. Amén. Pastor Neftalí, ¿quiere compartirnos algo? Sí, hermano, fíjese que yo aprendí siempre, lo que la hermana estaba diciendo es, tenemos que, para poder entender qué es lo que Dios quiere, porque el propósito del devocional es qué es lo que Dios me quiere decir a mí esta mañana. Entonces, pero para poder entender qué es lo que Dios me quiere decir esta mañana o esta tarde o qué sé yo, qué momento usa para el devocional, yo lo que hago es lo siguiente. Bueno, en primer lugar, la oración es importante. La oración, la lectura del versículo, la lectura, y en la lectura yo estoy tratando de meditar y estudiar a la vez el versículo, de tal manera que yo quiero aprender qué es lo que Dios me quiere decir. En primer lugar, yo pienso, ¿qué dice el versículo? ¿Qué es lo que me quiere decir Dios? ¿Y cómo puedo poner este versículo en práctica? ¿Verdad? Entonces, yo pienso de que esos pasos son tan importantes para poder entender el propósito del devocional. Entonces, es bonito porque al final que uno termina el devocional, uno puede, ojo, esto es importante escuchar la voz de Dios. Importante. ¿Cómo lo voy a escuchar? A través de la meditación, de la oración y estar con Dios en ese momento, Dios me va a hablar, Dios va a decirme, Neftalí, esto y esto y esto. Amén. Esa es mi participación. Muy bien. Así rapidito también, en alguna ocasión en una iglesia, en una iglesia que llegamos nosotros a enseñar, una de las disciplinas era precisamente hacer su devocional y nos dimos cuenta que muchas personas no lo hacían. Entonces comenzamos a hacerlo y recuerdo que nunca les leímos en realidad porque eso es personal, pero a veces nos mostraban y sí lo hice y solo 3, 4 renglones. Cuando ellos escribían, después, santo Dios, hojas y hojas y hojas. ¿Saben por qué? Porque nuestro oído se está afinando a poder escuchar la voz de Dios. Entonces, eso es lo que en realidad el propósito del devocional, el llegar a conocer tanto al Señor que en cuanto Él haga el más mínimo detalle en querer decir algo, nosotros lo captemos y estemos listos a recibir su palabra. Perfecto. Amén. Muy bien. Bendito sea el Señor. Entonces, todos les animo a que como ministros, aquí como siervos, como obreros, hagan su devocional, tiempo de oración, tiempo de meditación y escríbanlo y vayan escribiendo y poco a poco y cuidado. Una vez más, repito esto y quiero ser muy intencional en esto.
no se les ocurra empezar a escribir sus sermones y sus enseñanzas a la hora del devocional. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Digan un amén ahí, ¿cómo se dice? Virtual. Virtual. Un amén virtual ahí todo, ¿sí? Amén. Eso. Nada de hacer eso. Bendito es el Señor. Muy bien, muy bien.